Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, iniciamos la semana haciendo un repaso de la actualidad, una actualidad muy diversa y por lo tanto un programa muy cargado, porque la verdad que en estos últimos días, aunque ya estemos en pleno verano, lo notaremos por las altas temperaturas, la actualidad no para y continuamos generando pues continuamente noticias. Por lo tanto, prácticamente cada vez van saliendo nuevos temas. Seguro que en este programa no tendremos tiempo de tratar todos los temas de actualidad, pero al menos aquellos que consideramos más interesantes. Me van a permitir que comience este programa pues mandando un abrazo y un beso muy fuerte a nuestro compañero Víctor Cabrera, que a partir de ahora no nos va a acompañar ya en esta tertulia política y de actualidad social y económica de todos los ámbitos en Málaga TV, porque bueno, él va a tomar otro camino profesional. Ha sido una decisión pues que él ha tomado personalmente, que por supuesto aquí respetamos, aunque eso no quita que vayamos a echarlo muchísimo de menos. Por lo tanto, saludamos no una cara nueva, porque ya lo han visto aquí en otras ocasiones, a uno de nuestros colaboradores, Antonio Videra. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado para hablar de estos temas interesantes de la actualidad. Gracias a ti, como siempre, por acompañarnos. A ella ya la conocen, pero también, por supuesto, le damos las gracias por acompañarnos un mes más aquí en esta tertulia. Rosa Galindo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Y también nos acompaña, ya lo han visto, Antonio González, a quien también damos la bienvenida. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente en la tertulia de Málaga TV, aunque Rosa y yo hoy vamos a estar un poco raros, extraños, porque no está Víctor. Bueno, pues no está Víctor, pero bueno, vamos a hablar esos temas de actualidad. Vamos a tratar muchos temas y ya saben que siempre nos gusta comenzar por esa actualidad con respecto al coronavirus, con respecto a la pandemia, porque yo diría que es quizá el tema que nos ha venido acompañando pues durante todas las tertulias, ¿no? Prácticamente no, desde que empezamos venimos hablando de esa actualidad del coronavirus. Comenzamos por una primera ola y ya vamos por esa quinta ola, una quinta ola imparable en la que están subiendo los contagios. Sobre todo preocupa y mucho los contagios en la gente joven, en el colectivo juvenil. La tasa de incidencia está subiendo considerablemente, sobre todo precisamente por eso, por el aumento en el número de contagios de la gente joven. Mañana, martes, por ejemplo, precisamente se abre el plazo para que los menores o los jóvenes, mejor dicho, de 29, 30 y 31 años puedan empezar a pedir cita para la vacunación. No sé cómo veis estos datos, si lo consideráis tan alarmantes como algún sector de la población, o podemos estar tranquilos, porque es cierto que la población juvenil enferma y se contagia, pero bueno, no son casos tan graves. Antonio Videra, empezaremos por ejemplo por ti. Bueno, pues sin perder de vista que nos enfrentamos a la crisis sanitaria y económica más fuerte y desconocida en toda nuestra historia, no es menos cierto que a lo largo de todos estos meses hemos conseguido, tras grandes pérdidas de vidas humanas, hemos conseguido hacerle frente a la epidemia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los médicos están mucho mejor preparados, los centros sanitarios también, la misma población está más concienciada. Hay una gran parte de la población que tiene ya sus vacunas puestas, como es por ejemplo mi caso, ¿no? Que me puse las dos dosis de la vacuna Pfizer, con lo cual eso me ha tranquilizado mucho, aunque evidentemente sigo utilizando algún medio de protección como es la mascarilla, etcétera. Pero es cierto de que en todo el mundo está habiendo un repunte de casos, ¿no? Fíjate que por ejemplo en Japón se quieren llevar robots en lugar de público asistente a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y en distintos lugares del mundo, en Australia, en Canadá, etcétera, pues hay verdadero temor con lo que es la nueva cepa Delta, ¿no? Que, bueno, es bastante contagiosa, etcétera. Por tanto, yo creo que las personas adultas más o menos lo llevamos bien. Lo que no lo están llevando también son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes han pensado que el fin del estado de alarma era el fin de la epidemia, y eso es un error garrafal, ¿verdad? Y es verdad que las administraciones públicas no están colaborando lo suficiente, evitando que los jóvenes vayan, por ejemplo, a macrobotellones, como el caso de Baleares, y lo que no se entiende es que haya un macrobotellón autorizado
por los administradores públicos y que los jóvenes vayan allí y evidentemente ¿a qué va un joven a un macrobotellón? Pues a pasárselo bien, pues a beber, pues a estar con los amigos, pues a bailar, y entonces no se utilizan las mascarillas, no se utiliza las distancias de seguridad suficientes. Pero yo creo que por regla general lo estamos llevando bien y esto ya no es, digamos, ya no estamos ante el peligro de esa primera ola, ¿no? Que nos trajo, digamos, muy mal, ¿no? En materia sanitaria me gustaría comentar también que solo 5 centros de salud van a abrir por la tarde en la capital, en concreto los de Teatinos, Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo y La Roca. En la provincia tan solo el del Rincón de la Victoria y el de Almojía. Rosa. Pues nada, está claro que ha habido un incremento, bueno, que está habiendo un incremento importante de nuevo del coronavirus. En esta ocasión, pues contamos con que una parte de la población, de las personas que ya tenemos cierta edad, pues estamos vacunados. Yo también tengo mis 2 vacunas puestas, pero es bien cierto que los jóvenes aún pues no tienen puestas las vacunas. Recién ahora, como tú bien has comentado antes, David, se está iniciando el calendario de las vacunas con los jóvenes. No nos podemos olvidar que los jóvenes pues son jóvenes y que les ha tocado vivir un momento sin precedentes, un momento donde se están perdiendo una etapa de su vida vital para muchas cosas. No nos podemos olvidar. Es cierto que hay que seguir pidiéndoles responsabilidad hasta que las vacunas, bueno, el calendario de vacunas esté completo. También es cierto de que en esta ocasión pues no se está cobrando tantas vidas, no se está cobrando la cantidad de vidas que se ha ido cobrando las siguientes oleadas, pero a mí me sigue preocupando muchísimo, y siempre lo comento en los distintos debates, cómo está actuando las administraciones con respecto a la sanidad pública. Es decir, estamos, como bien ha dicho Antonio, en una pandemia sin precedentes y tenemos la sanidad más precaria que la hemos tenido en la vida. Es decir, tú bien lo has dicho, 5 centros de salud cerrados por la tarde. Solo abiertos esos 5. Solo abiertos por la tarde. Los que somos usuarias de la sanidad pública y nos toca acudir a un centro de salud, pues ves a los administrativos locos haciendo colas de 1 hora y media. Yo estuve el otro día y tuve que hacer una cola de 1 hora y media para renovar una cartilla de la Seguridad Social. Atención de los médicos por teléfono. Es decir, en lugar de poner los mecanismos de la sanidad al 100%, pues hacen justamente lo contrario. Y vuelvo a repetir lo que he repetido en otros programas, de que aparte del coronavirus siguen existiendo otras enfermedades que por esa precariedad en la sanidad no se están atendiendo debidamente y también está costando vidas. Antonio González. Sí, como siempre voy a aportar una serie de datos. En el último fin de semana en la provincia de Málaga se han contagiado 1.281 ciudadanos, ¿no? Con lo cual no es un dato halagüeño. Sí es cierto de que no hemos tenido ningún fallecido, en parte por lo que comentaba Rosa, que ya están vacunados los segmentos de población de edades superiores, ¿no? Entonces se contagian los jóvenes que presentan una sintomatología más débil, pero sí es cierto de que la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes se ha disparado en la provincia y en concreto también en la capital, y es terrible en algunas localidades como Istán o Carratraca, ¿no? Superamos ya más de 100 hospitalizados por coronavirus en los hospitales malacitanos. ¿Esto a qué lleva? Que aparte de que podamos exponer algunos datos positivos, que hay 23 municipios en la provincia que están libres de COVID, o que más de 750.000 malagueños y malagueñas ya han sido vacunados con la pauta completa, han recibido esa segunda dosis, lo cual supone casi un 45% de la población que ya puede estar inmunizado. Hay consecuencias, por ejemplo, los distritos sanitarios de Málaga, Guadalhorce y Costa del Sol se encuentran en nivel 2. Si bien esto no implica limitaciones o restricciones en la movilidad, sí va a afectar al aforo. Por ejemplo, en los centros de hostelería, cines o teatros, el aforo estará limitado a un 75%, en establecimientos deportivos a un 65%, las ceremonias, ya sean civiles o religiosas, al 50% de aforo, y también podemos hablar que los banquetes no podrán contar con más de 100 invitados. Los centros de salud, que es un tema que ha comentado en la entradilla David, no es de recibo que se cierren centros de salud por la tarde, y que en Málaga
Málaga capital solo se mantengan abiertos los de Teatinos, la Cruz Humilladero, Santa Paula, ¿no? Has comentado, La Roca y El Palo, Puerta ¿no? Blanca, o Puerta sí. Blanca y El Palo junto con Almojía y Rincón de la Victoria. Esto va a provocar un deterioro en esa atención primaria y que haya determinados programas que no se puedan llevar a cabo. Me viene, por ejemplo, a la cabeza la detección precoz, los programas de detección precoz del cáncer ginecológico, o bien las cirugías ambulatorias, o ese seguimiento que se hace a los pacientes crónicos. Además, va a aumentar considerablemente la lista de espera para las consultas con el especialista. Es decir, tenemos que apostar por una sanidad que sea pública, universal y de calidad. Y los centros de salud, a día de hoy, que sepan los ciudadanos malagueños que están saturados y se encuentran desbordados. ¿Por qué? Porque si bien los jóvenes, como comentaban mis compañeros Antonio y Rosa, son los que más se están contagiando y ellos no requieren un ingreso hospitalario, y es cierto que esa asistencia sanitaria en centros hospitalarios no está tensionando el sistema público de salud, los centros de atención primaria, los ambulatorios, los centros... estos centros sí se están viendo desbordados porque los jóvenes se contagian y tienen que acudir a su médico de cabecera, a su médico de familia, que tiene que determinar la sintomatología, si están contagiados por COVID, se les tiene que practicar la prueba diagnóstica correspondiente y se les tiene que administrar un tratamiento. Y esto está saturando los centros de salud y hay más patologías, más dolencias, como comentaba la compañera Rosa, que no por ello deben dejar de ser tratadas en estos centros de atención primaria. Bueno, hay que dejar claro que esta medida con respecto a los centros de salud no es nueva por la situación del coronavirus, sino que es una medida que desde el año 2012 se viene aplicando, eso de que cierren por la tarde. Eso sí, la Consejería de Salud y Familia aclara que no va a afectar al ritmo de vacunación, aunque sí, por ejemplo, conocido hoy que sí se va a ver alterado porque la próxima semana Andalucía va a recibir un 43% menos de vacunas, por lo tanto, sí se adelante. Sí, pero David, hay que tener en cuenta la coyuntura de las vacaciones de verano. Tenemos sí, claro, un tercio de la plantilla de los centros de salud que están en periodo vacacional, están disfrutando sus vacaciones durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Entonces es necesario que por parte del SAS se proceda a la contratación de más personal y las sustituciones están llegando con cuentagotas. No solamente que las vacaciones del personal sanitario, sino que es que estamos en una ciudad que se duplica y se triplica la población en verano y justamente se hace lo contrario. Es como tú dices, David, esto no es nuevo, esto se ha ido haciendo desde hace muchos años. Lo que quería decir es que no es un problema exclusivamente al SAS y no es un problema exclusivamente a la Junta de Andalucía, es decir, implica a todas las administraciones públicas que, como consecuencia de haber sufrido el periodo del COVID, están adoptando unos métodos de trabajo diferentes, mucho teletrabajo, no se puede acceder, la atención telefónica es deficitaria, y es deficitaria si se llama al SEPE, si se llama a la Seguridad Social, si se llama a Hacienda, si se llama a cualquier organismo. Y entonces las administraciones públicas se tienen que volver al sistema anterior, sea de sanidad, atención presencial, aunque muchas de ellas se puede hacer telefónica, pues por ejemplo si solicito un medicamento, pero en general es un problema de todas las administraciones. Y por ejemplo, donde hay un problema muy grande es en justicia. Es decir, la justicia está colapsada, la justicia se ha ralentizado, hay mucha lentitud en la justicia y se está produciendo en la población que acude a la justicia ordinaria lo que se llama una victimización secundaria. Es decir, la lentitud de la justicia, agravada mucho más ahora por el funcionamiento anómalo tras el COVID, hace que las personas se sientan más víctimas por esa lentitud en la justicia que por su problema que se originó por un delito, por una falta, por una demanda, etcétera. Las administraciones públicas tienen que volver al funcionamiento anterior y no es un problema solo de sanidad, es un problema de todas las administraciones. Claro. Y ojalá vuelvan al funcionamiento lo que pasa, Antonio, mucho mejor. es que cada administración, en el ejercicio de sus competencias, pues tiene que dar cuenta de esa gestión y asumir su responsabilidad. Si estamos hablando de la sanidad, lógicamente es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas y aquí deberá responder el Gobierno de la Junta de Andalucía. Si hablamos de servicios estatales, como puede ser el SEPE o la Seguridad Social, si hay una demora en la tramitación de las prestaciones, de los subsidios, de todos los trámites que cualquier ciudadano
ciudadano necesita realizar en estos organismos, la competencia es estatal y deberá responder el gobierno de la nación. Entonces hay que dar a cada uno y exigir a cada uno la responsabilidad por la gestión que lleve a cabo, ¿no? Bueno, otro asunto, si os apetece, por continuar avanzando, lo conocíamos este fin de semana, en la remodelación del gobierno que Pedro Sánchez pues anunciaba, como os digo, este fin de semana. Prescinde de su núcleo duro y renueva al gobierno. Tiene algunos aspectos destacados, como por ejemplo que las carteras de Podemos se mantienen sin cambios, eso no se tocan, y sobre todo pues la pérdida, ¿no?, del peso andaluz, ¿no? Carmen Calvo, Juan Carlos Campos sale del gobierno, y también María Jesús Montero deja de ser portavoz. También salen pues la ministra de Asuntos Exteriores, el ministro de Ciencia Pedro Duque, y también Isabel Celaá, que le va a sustituir, como ya sabrán, Pilar Alegría. En fin, 7 nuevos ministros, los que se incorporan, y 2 carteras que cambian. ¿Cómo veis esta remodelación del gobierno precisamente ahora, en este momento? Antonio González, empezamos por ti. Sí, ha sido una remodelación profunda, y la verdad es que ha sorprendido incluso a los propios analistas políticos. Que salga Carmen Calvo como vicepresidenta primera del gobierno sorprende, porque era una mujer que apoyó desde un primer momento a Pedro Sánchez en su carrera por recuperar el control del PSOE. Ha apostado Pedro Sánchez por una tecnócrata, por Nadia Calviño, que la ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital pasa a ser la vicepresidenta primero. Es cierto que Carmen Calvo ha salido del gobierno por sus constantes enfrentamientos con las ministras de Podemos, ¿no?, con Belarra y con Montero, ¿no? También sorprende de que esta remodelación del gabinete no haya afectado a las carteras ocupadas por ministros de Podemos. Pedro Sánchez mantuvo una reunión con Yolanda Díaz, y esta confirmó a ella y sus otros 4 compañeros al frente de esos departamentos ministeriales, cuando hay algunos ministros, como el de Consumo, que está muy tocado por las últimas crisis, entre ellas la del consumo de carne. Pedro Sánchez intenta dar un nuevo impulso porque las encuestas ahora no le son favorables, y ha apostado por caras nuevas, por ese municipalismo. Por ejemplo, Isabel Rodríguez, que era alcaldesa de Puerto Llano, se va a convertir en la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, y también en portavoz del gobierno. Pero entran también en el gabinete de Sánchez Diana Morán como ministra de Ciencia e Innovación, que era alcaldesa en Gandía, y también otra alcaldesa, la de Gavá, Raquel Sánchez, que irá a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sustituyendo al ministro Ábalos, que era uno de los fijos y del núcleo cercano a Pedro Sánchez. Parece que Ábalos, por decisión propia, ha decidido abandonar el gobierno, y también va a abandonar su cargo de secretario de organización al frente del Partido Socialista Español. También hace un guiño a diferentes territorios, por ejemplo Aragón. Sorprende la sustitución de la ministra Celaá después de esa ley tan controvertida que consiguió el gobierno sacar adelante. Va a entrar al frente de este Ministerio de Educación Pilar Alegría, y luego ha quedado muy tocada la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, y va a ser sustituida por un hombre de la confianza, que era asesor en materia internacional de Pedro Sánchez, José Manuel Álvarez, ¿no? Por lo demás, sale el ministro de Justicia, y una mujer muy preparada, que es la presidenta del Senado, Pilar Llop, se va a hacer cargo de esta cartera ministerial. En definitiva, es dar un nuevo impulso para poder finalizar la legislatura, y además proceder de una manera satisfactoria al reparto de esos fondos europeos que están encuadrados dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Rosa, Bueno, pues a no ver seré si yo, Antonio no sé, nos ha dejado algo. Antonio nos ha dejado ya sin nada que decir. Bueno, no seré yo la que critique ni la que se oponga a los cambios. Es más, a mí me parecen sanos cuando se dan este tipo de renovaciones, incluso en el interior de los gobiernos, ¿no? Pero no sé por qué tengo la sensación o intuyo de que algunos cambios ahí se han dado por ciertas tensiones que han sucedido en estos últimos tiempos, por ejemplo con Carmen Calvo y Irene Montero como la ministra de Igualdad, con esta ley trans que ha sido tan polémica incluso dentro de los movimientos feministas.
Y yo creo que ahí Pedro, es una interpretación obviamente muy subjetiva, pues ha preferido hacer los cambios y mover los cambios dentro de con su propia gente, con sus propios ministros, y dejar a Podemos tal cual, más tranquilo, porque eso creo que sí hubiese supuesto, digamos, unas tensiones que seguramente ya no podrían haber aguantado. Dentro de esta coalición de gobierno han vivido tensiones importantes, esta última, ya te digo, con Carmen Calvo e Irene Montero, pues se veía de venir que evidentemente Irene Montero iba a seguir siendo ministra de Igualdad, porque no quedaba otra si querían mantener ese acuerdo de coalición, pero Carmen Calvo ya se veía trabajando muy a disgusto y no se veía ya cómoda dentro de ese ministerio. Con lo cual, pues bueno, esperemos de que vaya bien, ya digo, ojalá pues se renueven muchos cargos y que nadie se acostumbre a estar sentado en un mismo sillón y en un mismo ministerio. Creo que es muy sano y que la gente que entre con ganas de trabajar y con ilusión, y que bueno, que podamos ver de funcionar bien esta coalición de gobierno. Antonio Videra. Pues sí, pues yo lo que siento es que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, va a seguir con su problema de insomnio. Dijo que con ministro de Podemos en el gobierno no iba a poder dormir, y sigue con 5 ministros en el gobierno, por tanto va a seguir con su problema, ¿no? Yo creo que, como se ha dicho, lo he escuchado hoy, me ha gustado la frase, más que una crisis de gobierno, es un gobierno en crisis, es un gobierno que está en la UCI, es un gobierno que tiene grietas por todos los lados, y entonces se ha intentado la desesperada, únicamente después de 1 año y medio de gobierno, hacer un cambio tan drástico, eliminando, por ejemplo, a su todopoderoso jefe de gabinete, Iván Redondo, lo cual se lo van a rifar ahora los demás partidos políticos, o se lo va a rifar la empresa privada. Yo creo que si los partidos políticos fueran inteligentes, los ficharían de inmediato, ¿no? Ha cambiado una serie de ministros que habían tenido problemas, como por ejemplo Ábalos, ¿no?, con su affair con la ministra, con la vicepresidenta de la dictadura venezolana, ¿no?, introduciendo 40 maletas en el aeropuerto de Barajas, en una actitud que fue muy contestado. O por ejemplo la ministra de Exteriores, ¿no?, González Laya, con un fracaso estrepitoso con la crisis de Marruecos, que ha provocado una oleada, una invasión migratoria sin precedentes, tanto en Ceuta como en Gran Canaria. Y luego ha hecho una serie de cambios de nuevos ministros que veremos a ver, ¿no? Por ejemplo, yo me alegro de que haya entrado Pilar Alegría como ministra de Educación, a ver si así cesan los ataques a la enseñanza concertada, ya que ella lleva a su hijo a un colegio privado elitista, al Liceo Francés Molière de Zaragoza, lo cual es positivo, ¿no? A ver si así los ataques pueden cesar, ¿no? Y hay otra ministra que a mí personalmente no me gusta, que es Pilar Llop, que es la presidenta del Senado, que, por ejemplo, anuló antidemocráticamente una votación que se ganó para rebajar el IVA de las peluquerías al 10%, y parece que no se estaba de acuerdo y anuló esa votación, cuando a los autónomos habría que rebajarle ese IVA al 10% y además ofrecerle una serie de ayudas por la ruina tan grande que han sufrido durante este periodo del COVID, ¿no? Luego yo creo que está muy escorada también hacia la radicalidad, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, porque dice que la violencia machista, la violencia de género, necesita una vacuna, y esa vacuna es el socialismo, ¿no? Entonces yo le diría que vaya a países como por ejemplo Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, y que me diga si el socialismo allí ha arreglado algunos de los problemas que tiene, porque no parece que la violencia machista en esos países haya desaparecido, ¿no? Con lo cual yo creo que es un mal antecedente, ¿no? Ha cambiado, sigue teniendo un gobierno mastodóntico con 22 ministros, con un gasto político muy grande, y hay que empezar a reducir tanto el gasto político como la deuda pública. Y desde luego, haciendo estos ministerios y haciendo estas remodelaciones de gobierno, no se va a conseguir reducir el gasto político.
A todo esto, Pablo Casado le ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas, porque dice que ya está haciendo aguas el gobierno y que lo demuestra. Parece que esto de pedir elecciones anticipadas, de las mociones de censura, pues se está poniendo muy de moda. No sé cómo lo veis, si ahora en este caso lo veis justificada esa petición o... Bueno, el Partido Popular, cuando despuntan las encuestas, lógicamente siempre pide elecciones anticipadas, pero eso lo han hecho todas las formaciones. Hay que tener en cuenta de que el presidente Sánchez consiguió sacar adelante los presupuestos generales del Estado, y aunque en los 2 años y algo que quede de legislatura no consiga una nueva ley de presupuestos, sí podría prorrogar estos y podría gobernar de una forma tranquila. Y no estoy de acuerdo con la valoración que ha hecho el compañero de tertulia, Antonio, sobre la nueva ministra de Justicia, porque es especialista en violencia de género y ella sabe perfectamente de lo que habla. Y además, un presidente del Congreso o del Senado no tiene facultad ni potestad para anular una votación, entre otras razones porque aunque la hiciera se volvería a repetir la votación y el resultado es el resultado, porque en definitiva el Parlamento es la expresión de la soberanía popular y nos representa a todos los ciudadanos. El hecho de que haya una cabeza visible que dirija esta organización, un presidente de la Cámara, no significa que esté facultado para anular ese tipo de votaciones que se decidan en los debates y en las mociones que se presenten en estos órganos de representación de la ciudadanía. Y luego el tema también de la violencia machista, pues desafortunadamente la violencia machista existe hoy por hoy en todo el mundo. Ojalá fuese una cosa que pudiéramos arreglar desde aquí, desde España, desde los gobiernos de España. Y digo ojalá porque seguramente lo tendríamos más fácil que en otros lugares que aún están peor que aquí. Pero aquí es que tenemos, últimamente, en estos últimos años, tenemos esos nuevos grupos políticos que han venido pues queriendo derogar leyes que protegen a las mujeres y que van, digamos, luchando contra ese patriarcado y esa violencia machista. Entonces, obviamente, lo tenemos muy difícil, y más últimamente con esos nuevos grupos políticos que vienen queriendo arrasar con esas leyes y con esos derechos que a las mujeres tantos años nos han costado de conquistar. Entonces, creo que es una valoración que hay que ponerlo alto de la mesa. Antonio, además por alusiones, pero te pido brevedad porque tenemos que irnos a la calle a continuar con otro tema. Pero adelante, Antonio. Pues simplemente decir que estos nuevos grupos políticos que vienen a decir que no hay que hablar de violencia de género o violencia contra la mujer o violencia machista, sino de violencia en general, o violencia de pareja o violencia doméstica, fíjese que en la Unión Europea, y voy a decir casi en el mundo, pero en la Unión Europea no existe ninguna legislación que hable de violencia de género, únicamente la española, con lo cual, si los otros países de la Unión Europea hablan de violencia en general, de violencia de pareja, no hagamos del caso español el mejor del mundo. Es que no podemos obviar que existe un tipo de violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer, y eso no lo podemos obviar ni lo podemos borrar. Pero yo le no digo, lo podemos obviar ni lo podemos pero borrar. Yo le digo que, existe un tipo de violencia que es que se le dice violencia machista, que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer, y como esa violencia se niegue, le recuerdo que lo que va de año hay muchísimas mujeres asesinadas. Y también ha habido... Perdón, Eso tiene un nombre, se llama violencia machista. Hay una denominación perdóneme, muy clara. También ha habido niños asesinados, claro, ha habido hombres asesinados, ha habido homosexuales y ha habido ancianos. Pero tenemos que irnos a la calle si queréis, Antonio y Rosa. Simplemente, lo que yo le digo es que ningún país de la Unión Europea, salvo España, tiene una ley de violencia de género. Ya somos una avanzadilla. Si queréis retomamos el tema porque además vamos a hablar también de la nueva ley del solo sí es sí, y después lo retomamos, pero nos están esperando ya los compañeros en la calle porque nos vamos a ir hasta la zona de Laurín de la Torre, lindando con el río Guadalhorce. Seguro que han oído hablar ya de este asunto. Nuestros compañeros Marta González y Juan Miguel Domínguez están en la Vega de Mestanza, pues para contarnos la problemática que tienen esos vecinos. Ya saben ustedes que está previsto, o al menos es la intención, construir allí una depuradora, y hay una serie pues, de vecinos que están en contra de la construcción de este proyecto en ese sitio. Creo que tenemos ya los compañeros preparados. Marta, ¿está ya por ahí?
Ahí la Sí, estamos hola, viendo. buenas tardes, Buenas David, tardes, buenas tardes Marta. Cuéntanos. a todos. Bueno, no sé si habéis tenido ocasión de ver ese cartel que nos daba la bienvenida, Welcome PTV, porque es ya pues más de un año que llevan estas 300 familias, estos 300 vecinos luchando para que no se lleve a cabo ese proyecto de poner en marcha una depuradora de aguas residuales que acabaría con lo que es el pulmón verde de esta ribera del Guadalhorce y que llevaría también a la ruina pues a todas estas personas que año tras año con su trabajo han conseguido lograr, pues como veis, este paisaje que es sin duda una maravilla. Más de 15.000 árboles frutales que además muchos de ellos tienen ese certificado ecológico, que es algo que tanto se está luchando ahora por conservar, ¿no?, estos productos de calidad. Bueno, esta lucha está abanderada por esta mujer, que la tenemos aquí. Saludamos también a estos vecinos que se han querido acercar con nosotros. Ella es Mari Carmen Mestanza, que es, pues pertenece a ese linaje, ¿no?, que fueron tus abuelos, ¿no?, los que con mucho sudor, con muchas horas de trabajo consiguieron poner esto hacia arriba, porque no sé si lo quieres explicar. Cuando llegaron aquí no había absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Primero quiero agradecer, porque lo que nos caracterizamos los de la Vega de Mestanza es de ser agradecidos. Y hoy que estéis aquí es para nosotros una satisfacción. Bueno, tranquila. Mi abuelo llegó aquí en 1924 y en una placa que está en la barriada dice: homenaje de sus hijos a José y María, a quien se debe todo lo que aquí existe, porque verdaderamente ellos llegaron con 9 niños, con 9 hijos, y el más chico venía en unas puertas de paja porque no andaba. Aquí nació el 10º y se pusieron a labrar estas tierras, que eran unas tierras indomables, porque pertenecían al río y el río se desbordaba cada vez que llovía. No había tantos pantanos, no había tantas presas y el río estaba salvaje. Sembraban y el río se lo llevaba. No podían recoger el fruto de su trabajo. Poco a poco el río se fue domando con las presas y los embalses y demás, y ya fueron estas tierras siendo productivas. Entonces, más adelante, ya era unos 50 años, pues ya se empezaron a sembrar de cítricos y se ha formado el vergel que veis aquí, este terciopelo verde claro que nos ha iluminado la mirada siempre. ¿Y cómo es posible? Porque nosotros, bueno, seguro que las personas que nos están viendo te han visto incluso a lo mejor persiguiendo, ¿no?, a los políticos, diciendo con los carteles: La Vega, vamos a defender la Vega de Mestanza. Muchos lo habrán escuchado, pero las personas que ahora mismo estén viendo las imágenes que nos está ofreciendo Juanmi, es que dirán: pero bueno, ¿cómo es posible que quieran? Porque hay que decir, señores, que esto habría que arrancarlo completamente para construir aquí esta depuradora. ¿Cómo es posible? ¿No hay más sitios para hacer eso? Hay sitios, todos los que se quiera, pero bueno, la Junta de Andalucía hizo un estudio sobre 5 ubicaciones. Las 4 restantes no son terreno inundable, o sea que supone un gasto de hacer una depuradora de 40 millones de euros. Han elegido este, y aquí la depuradora cuesta 131 millones. O sea, más cara. 3 veces. Aquí tienen que hacer una isla porque cuando el río se desborda, esto es un lago, no se ven los árboles. Entonces tienen que hacer una isla de áridos, hacer una isla de hormigón, cubriendo todo, arrancando todos estos árboles para poner la depuradora encima, para salvar la inundabilidad. ¡Qué locura! Esa isla cuesta lo que cuesta un hospital, van a enterrar ahí un hospital. Por la mala previsión, todos los políticos aseguran que esto es un error, pero que tienen prisa, que es demasiado tarde, que están poniendo multas. Pero bueno, el sentido común se ha perdido. Si aquí, allí enfrente, los árboles grandes son el río Guadalhorce, y al otro lado del río hay un terreno sin arboleda, hay un terreno no inundable, y cuesta hacer la depuradora 40 millones. ¿Cómo? Con dinero público, que es estricta la ley, que se tienen que elegir las mejores ubicaciones y las más baratas. ¿Cómo se puede echar para adelante este proyecto? Saltándose la ley.
Bueno, aparte de esto, que está claro, además simplemente hay que ver las imágenes, que como hemos dicho, ese pulmón verde, ese vergel de árboles frutales, de cítricos, además con ese certificado ecológico, quiero remarcarlo, pero sabemos que tú has abanderado esta lucha, Mari Carmen, pero que queremos poner de manifiesto que son muchas las personas que están detrás, muchos vecinos, muchos agricultores y muchos empleados, porque eso también da trabajo a mucha gente, ¿no? Totalmente. Esto tiene una producción de cítricos todo para exportación que la llevan dos empresas de aquí, locales, de Alhaurín de la Torre. Esto es el recreo de muchas personas que están ya jubiladas y que tienen ahí su pequeño trozo de tierra que lo cultivan. Esto es la cercanía a una barriada de 300 personas que van a poner una depuradora a 150 metros de su casa. Esto es un legado. Esta es la última vega que le queda a Málaga capital. Málaga estaba rodeada de vegas, pero ya la expansión demográfica, o como quieran llamarle, pues ha cubierto todo de cemento, y esta es la última vega de Málaga, que está lindando con Alhaurín de la Torre. Esa bandera que está ahí indica la frontera entre Málaga y Alhaurín de la Torre. Hacia el río es Málaga y de la bandera hacia acá es Alhaurín de la Torre. Oye, sabemos que el TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, os ha dado la razón, os ha digamos, admitido, ¿no? Admitido, vamos a decir, admitido. Hay tema, eso es. ¿Cómo está ese asunto? Pues eso se presentó en Sevilla y ahora han trasladado los papeles a Málaga y estamos esperando que prontamente se publique, el tribunal se pronuncie sobre las cautelares que hemos pedido, porque una vez que se inicie la obra, corten los árboles, esto ya no tiene vuelta atrás, el destrozo se ha producido. Entonces se ve que hay un procedimiento que se llaman cautelares para evitar que se haga algo sin analizarlo bien de que es correcto. Bueno, sabemos también que el viernes tuvisteis visita, ¿no?, de Vox, que estuvieron aquí. El sábado y domingo creo que tuvisteis reuniones con el alcalde de Málaga, el alcalde de Alhaurín, pero sabemos que queremos que, a ver si nos lo puedes avanzar, que estáis preparando una campaña a través de las redes sociales, ¿no?, para llegar a los ciudadanos, para que todo el mundo vea, ¿no?, lo que se pretende, ¿no?, hacer aquí. Eso, yo lo que pretendo es que nadie pueda decir yo no lo sabía. Oye, ¿eso qué ha pasado? ¿Que han cortado 20.000 árboles? Ah, no lo sabía, no me he enterado. Entonces, esa es mi misión. Y entonces PTV Televisión tiene un papel fundamental, porque que nos estén viendo hoy montones de malagueños aquí en directo, eso es un agradecimiento enorme de la Vega. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias. Hace un poquito de viento y por eso muchas gracias de verdad a los tres, porque hay que decir que hace mucho calor y los pobres han venido aquí a nuestra llamada también. Te quiero decir que hoy es un día maravilloso para hacer este reportaje, porque ahí hay un nogal centenario que si tú entraras debajo de ese nogal no haría ni calor. Eso es maravilloso, porque la Vega es ¿cómo se llaman los coches? Un radiador que refresca. Imagínese si la temperatura y de oxígeno y de sumidero de CO2, si no hubiera esta Vega aquí, ¿cómo estaríamos ahora? Que ya la temperatura es alta. Pues la Vega de Mestanza buscará, como decíamos, también el apoyo, ¿no?, de la ciudadanía, de los malagueños y de todas las personas amantes también de la ecología, amantes pues de esto que estamos viendo aquí, que es impresionante, para salvar la Vega. Y bueno, yo me despido, mira, aquí con su mascota, que la tenemos aquí, y tenemos también, me dice que me va a dar el botijo, me dice, es que no puedo beber tú, porque yo no puedo beber y hablar al mismo tiempo. Bueno, pues refrescándonos un poquito, ahora me dejas el botijo a mí también, cuando suelte el micro. Nos despedimos desde aquí, desde la Vega. Sin necesidad de electricidad, agua fresca sin necesidad de electricidad. La sabiduría del campo, de los agricultores. Nos estamos quedando sin agricultura. Un saludo a los luchadores de las placas fotovoltaicas, que también están luchando mucho. También estuvieron aquí. Con ese mensaje nosotros nos despedimos. David, un abrazo. Suelte el micrófono, saludas a Mari Carmen de parte de Antonio Videra, de Antonio González y de Rosa Galindo, que hemos seguido el reportaje desde Plató. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y Marta, a ti también. Bueno, pues nos quedamos ahí con esa conexión. Ahí estaba Marta y Mari Carmen diciéndonos adiós. Vamos a hacer una pequeñita pausa para publicidad y retomamos el tema enseguida ya con vosotros. Pues ya estamos de vuelta y veíamos esa conexión en directo con nuestra compañera Marta, que hablaba con Mari Carmen, ¿no?, abanderada, sin duda incansable, abanderada
de la lucha por salvar la vega de Mestanza, donde, como hemos podido escuchar, pues la Junta de Andalucía tiene previsto construir una depuradora. Daba unos datos que desde luego hacen pensar: 20,8 hectáreas y obligará a talar 8.500 árboles frutales, entre otras muchas especies. Rosa, empezamos por ejemplo por ti. De nada, saludar y mandarle un abrazo grande a Mari Carmen y a los vecinos y vecinas de la Vega Mestanza. Nosotras también tuvimos la oportunidad de estar allí, no hacernos la foto, fue una reunión de trabajo neta, la que tuve con mi compañero Ángel desde Verdes Equos, y desde entonces estamos en contacto. Bueno, comentar que no es de justicia que nos estén queriendo hacer elegir a los malagueños y a las malagueñas entre depurar nuestras aguas y conservar la vega. No. Personalmente yo me niego a tener que elegir entre una de las dos cosas. Yo quiero que las aguas estén depuradas, que el agua que lleguen a nuestros ríos y a nuestros mares lleguen depuradas, y eso tenía que haber pasado hace 20 años y no ahora. Y quiero además conservar una de las últimas vegas que nos quedan en Málaga. Es cierto que las administraciones se apoyan en que el proyecto está muy avanzado, en que ya no hay vuelta atrás, en que ya incluso hay infraestructura que está tirada por el campo para que esa depuradora se dé, pero yo digo lo siguiente: no hay vuelta atrás porque no hay voluntad y no quieren dar marcha atrás. Pongo un ejemplo, hablan del derroche de dinero público. Señores, derroche de dinero público es abrir un museo de las gemas y que dure 2 días abierto, habiéndose gastado 25 millones de euros. Y no tuvieron absolutamente ningún problema en que ese museo de las gemas estuviera abierto, no me acuerdo si fueron 2 horas o 2 días. La cosa es que ahí de dinero público nos gastamos 25 millones de euros. Sin embargo, ¿qué hay detrás? Pues detrás hay unos intereses muy claros del Partido Popular, unos intereses donde Las Vegas, pues para ellos no tiene ningún valor. Como bien ha dicho Mari Carmen, hay terreno perfectamente en mejores condiciones que esa misma vega, que no le dan la gana de tocarlo. ¿Pero por qué no le dan la gana de tocarlo? Porque son terrenos urbanizables. Y con la Iglesia hemos topado. Los terrenos urbanizables no se tocan. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso sigue estando la política y ese modelo económico del Partido Popular, donde apuesta por el ladrillo y por el turismo desenfrenado y no le da valor a Las Vegas, que es nuestro futuro, porque este virus, si algo ha puesto en cuestión y algo ha puesto en jaque, ha sido este modelo económico. O bien apostamos por unos modelos económicos que tengan que ver con la soberanía alimentaria, y por ahí pasan Las Vegas y pasa la agricultura, o la tenemos clara. Voy a dejar pasar a mis compañeros porque es un tema que a mí me apasiona y podría estar hablando de... Pues Antonio González, no recuerdo el turno, pero bueno, Antonio González, y después escuchamos a Videla. O si no, yo digo Antonio y el que se dé por aludido... Coincido con Rosa, yo lo vive muy intensamente. Además, coincidí con Mari Carmen hace unos días en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, y ella iba en plan reivindicativo con su cartelito y todo. La construcción de una depuradora de aguas residuales no puede amenazar este pulmón verde que tenemos en la ribera del Guadalhorce, entre la barriada de Campanillas y el término municipal de Alaurín de la Torre. Es un vergel agrícola de cítricos que exporta a muchísimos países europeos, y si se talan todos esos árboles estaremos cometiendo una atrocidad medioambiental, ¿no? Además, que si se sitúa ahí la depuradora, corremos el riesgo de inundaciones. Entonces, lo que no es de recibo es que por una especulación urbanística se acabe con esta vega, con este pulmón verde que tenemos en la provincia de Málaga. Desde aquí apelamos a los políticos, y si gobierna ahora el Partido Popular, pues que rectifique, porque rectificar es de sabio, y que no finiquiten esa vega de Mestanza y que encuentren otra ubicación, aunque sea terreno urbanizable, pero si se ha construido por todos sitios, y vamos a mantener ese pulmón verde al que hacía antes referencia. Antonio Videla, ¿me va a permitir que atendamos una llamada y después lo escuchamos? Buenas tardes. Hola. Me alegro mucho de veros y de oírlo y de hablar con ustedes. O sea, ¿Cuál es su nombre? Conchita. Conchita. Rosa la conoció antes que yo. Pues Sí, Conchita. Rosa ya tengo yo que verla personalmente en algún sitio. Me Cuando tiene que quiera, citar un día de Conchita, alguna para verla, yo hablar cuando con quiera ella, nos ¿eh? tomamos un heladito, Conchita. Oye, que yo me apunto, ¿eh? Venga, Conchita, adelante, cuéntenos. Bueno, Díganos. tengo que hablar con usted personalmente, que tengo que hablar con usted. ¿Conmigo? Bueno,
Pues lo primero que le voy a contar es lo siguiente, mire usted. Aquí en Vélez, Málaga, he escuchado yo que ahí siembran los ¿cómo se llaman estos? Que yo ni los pruebo ya, porque lo están sembrando ahí, no los pruebo porque esto se traga de agua. Aguacate, Es horroroso. Pues ahí hay unos cuantos del PP que llevan ese tema para ponerse millonarios, ¿eh? Totalmente Porque es que la madre me la contó a mí. La madre dice, mi hijo esto gana dinero. Digo, ah, mira qué alegría. Y nos está dejando sin agua en Málaga. Ese es otro lado. Qué buen tema, que ahí no hay vega. Ahí lo que es, que vamos, de árboles de esto. Vamos, yo ni uno me voy a comer. Ni uno. Ni un aguacate, Conchita, ¿qué más? El aguacate, justo. El aguacate, y sí. resulta que hay 4 franquistas de estos haciéndose millonarios, a costa de eso. Pues yo no compré ni uno en el mercado, no los compré para que esta gente dejen de sembrar y dejarnos sin agua. Conchita, Bueno, otra pues cosa resulta más y seguimos que- la tertulia. Una cosita más, díganos. sí, pues mira, usted le tengo que decir lo siguiente. Venga. Este señor Casado, ¿cuándo va a dejar de echar al señor Sánchez? Si esto es lo que se tenían que haber ido ellos hace 20 años, o 40, o 50, o 60, que no han parado de matar a la gente de hambre, tiro limpio, y cuando no, ahora lo que han hecho nada más es robar, que se han llevado todo el dinero de España, han dejado la arca vacía cuando entra este señor. Si esto que tenemos entra con esta gente, los muertos estarían por las calles tirados. ¿De qué están hablando? Y sale el señor Casado, márchase usted, señor Sánchez, váyase usted, señor Chorizo, que usted es la más que tenéis chorizo. La señora Cospedal tienen a menos que 3 denuncias por ladrona, pero ustedes de qué habláis. Y si ustedes tenéis una vida que es una vergüenza, para echar a la gente hay que ser muy honrado y muy decente, y ustedes de honrado no tenéis nada, pues ya está bien la cosa. Dejen ustedes que la gente gobierne, y cuando el pueblo y él se tenga que ir, se irá, pero no porque lo echen ustedes, que es lo que están ustedes acostumbrados, a robar, a matar a la gente de hambre o a tiro limpio. Ah, que así ya lo lleváis lo que hay. Conchita. Porque, oiga, tengo 83 años y lo he vivido. Eso es que lo he vivido yo, Pues ya está bien con el cuento. A la mierda ya está. Conchita, Conchita, que nos vamos subiendo de tono. Muchas gracias, Conchita. Gracias por llamarnos, Conchita. A usted por llamarnos. Muchas gracias, porque de verdad es que voy volar. Ya lo vemos, Conchita, Aquí no gracias. quiere gente honrada, estos señores del PP, estos los quieren nada más que chorizo y batones. Gracias, Conchita, por llamarnos. Bueno, Muchas gracias. gracias a usted. Ni aguacate, ni Pablo Casado. Ese tema que ha puesto quiere a la mesa Conchita, sí, no pero cualquier cosa. Sí, sí, ahora no, es el sí, turno sí, de lo sé, Antonio lo sé, Videra, que pero además no es. le Sí, cortaba sí. antes por el tema de la Vega de Mestanza, y si queréis ya, posteriormente, Sí. comentamos la llamada de Conchita. Antonio, adelante. Quisiera responderle Sí, a por supuesto. la señora que ha intervenido, Sí. que tenemos que superar el periodo de la Guerra Civil Española. Es decir, no podemos estar anclados en 1936 continuamente. Es decir, hubo una guerra civil que fue cruenta entre dos bandos, el Frente Popular y el Frente Nacional. Luego hubo un periodo de dictadura, pero eso terminó ya hace más de 40 años y nos propusimos, después de la transición democrática, vivir según unas normas, unas reglas, unas leyes que no tienen nada que ver al momento de la guerra civil. Por tanto, tenemos que superar ese periodo negro de nuestra historia y no pensar ahora mismo que sigue existiendo el Frente Popular y el Frente Nacional, y que se están asesinando, que se están quemando las iglesias, o etcétera, etcétera. Es decir, no podemos estar ahí. Y luego también me gustaría decir lo siguiente, Sí. que la corrupción no es solamente de un partido político. En España la corrupción es generalizada y es una corrupción estructural. Y si queréis un día entramos en profundidad en lo que es la corrupción en España. La corrupción no está en ningún partido político, está en todo, no solamente en partido político, están en los sindicatos, están en las organizaciones empresariales y están en cualquier sitio donde vayamos. Por tanto, esas son dos cosas que me gustaría dejar claro, ¿no? Y luego felicitar a Mari Carmen Mestanza por su lucha. Yo creo que habría que hacerle ahí en medio de La Vega, ¿no?, un monumento a esa mujer, ¿no?, esa lucha, ese entusiasmo que tiene por ir en contra de un proyecto que ya piensa que se pueden hacer en otro lugar, como es la de la estación de depuración de aguas residuales. Sí que es verdad que
desde hace muchísimos años, desde hace muchos años, no es nuevo, estamos esperando el saneamiento integral de la Costa del Sol. Y los distintos gobiernos no lo han hecho hasta ahora. Y ya desde la transición democrática han pasado unos cuantos años y han pasado unos cuantos gobiernos. Y no se ha hecho. Y es necesario hacerlo. Y la hemos pagado. La ubicación, la factura del agua. la ubicación, y la pues hemos pagado. evidentemente habrá que sentarse, habrá que hacer estudios serios, estudios técnicos, para ver si se puede combinar lo que es la defensa de ese ecologismo, de ese medio ambiente de la Vega de Mestanza, con una ubicación diferente o una ubicación, digamos, que no sea tan lesiva para toda esa familia de la Vega de Mestanza. ¿Queréis comentar algo de alguno de los asuntos de la llamada? Y pasamos a... No, de la llamada, bueno, sí, en relación a la llamada de Conchita y lo que ha comentado el compañero contertulio Antonio. Me parece muy bien, sí, hay que pasar página, pero tu formación política no predica con el ejemplo, porque en Andalucía ha presentado ese proyecto de ley de concordia que equipara, es decir, exigís dejar sin efecto la ley de memoria democrática que ya se aprobó en Andalucía y que se equipare en periodos históricos, como puede ser la dictadura de 40 años, del general Franco, la guerra civil, pero un periodo también democrático como es la Segunda República. La Segunda República se regía por una constitución, por una Carta Magna del año 1931. Era un régimen democrático donde se garantizaban las libertades, cosa que no tuvimos los españoles durante 40 años y que no tuvimos la posibilidad de estar amparados en esas libertades individuales ni de la posibilidad de elegir un gobierno democrático en nuestro país. Y además hay que recordar que durante 2 años, del año 33 al año 35, la Segunda República gobernó la derecha de la CEDA y del Partido Republicano Radical de Lerroux. Es más, el presidente en su momento, Alcalá Zamora, encomendó la formación de gobierno a Lerroux, a Portell, a Samper, que eran presidentes de derecha. Entonces no vamos a confundir a la ciudadanía que una cosa es una dictadura y otra cosa es un régimen democrático que tuvimos en España, que fue una época convulsa, sí, pero vamos a dejar las cosas claras, ¿no? Y además, eso de cambiarle el nombre a las cosas, una época compulsa, sí, pero vamos, tiene un nombre, tiene guerra civil y tiene otro nombre que se llama genocidio. No nos podemos olvidar, por favor, porque a ver cómo le decimos a esas personas, oye, vamos a pasar página. Entonces, para pasar página no desenterramos a los muertos de las cunetas. Tenemos que reconocer, y sin entrar en números, porque no me gusta tratar este tema en términos de números, tenemos que reconocer que hay una herida abierta en España y esa herida pasa por desenterrar a los muertos de las cunetas. Esa ley nueva de concordia que el Vox ha presentado en la Junta de Andalucía, oye, de verdad que suena hasta sarcástico. Concordia, presentas una nueva ley sobre la concordia para derogar una ley en la que ya había habido un acuerdo anterior de todos los grupos políticos, donde ya se había dado una concordia y se habían puesto de acuerdo en hacer ciertas cuestiones, al menos había un acuerdo muy claro que era desenterrar los muertos de las cunetas. A ver cómo le decimos a esas personas que tienen ya una edad, que ya son personas mayores, que vivieron de niños o de jovencitos, la pérdida de sus seres queridos. Oye, chicos, señores, que lo sentimos mucho, pero es que no vamos a invertir ya en desenterrar a vuestros muertos de las cunetas, es decir, no vaya a poder nunca llevarle una flor al cementerio. Y es humano, es una necesidad humana poder enterrar a los muertos. Y la verdad, esa ley de concordia yo creo que está apuntando más a algo que vaya buscando el conflicto y buscando el desencuentro, que esa ley de concordia que la habéis nombrado muy desafortunadamente. Esa ley de concordia, lo primero que tengo que decir es que yo no vengo aquí representando a ningún partido político. No vengo representando a ningún partido político, pues entonces ¿no? retiro eso de vosotros. Vengo representándome a mí mismo, que tenga un criterio propio, no necesito venir de parte de ningún partido político. No lo volveré a nombrar. Lo que sí... Disculpa, es que te he visto la carpetilla de Vox por eso, y entonces yo también, pensaba... por eso. Perdón, ¿de Vox? Ah, no, he visto la X y pensaba que era de Vox. Ha confundido la X con Vox. Sí, no ha pasado discúlpame, igual, no ha Antonio. pasado igual, así que no volverá a pasar por mi parte. Vale. Pero independientemente de eso, porque evidentemente, como os digo, yo no vengo representando a ningún partido político, la ley de concordia intenta superar 2 leyes, la ley de memoria democrática y sobre todo la ley de memoria histórica, que fue promulgada por un radical y un incompetente como fue Rodríguez Zapatero, ¿Pero que para casi, qué? ¿Para qué? permítanme, que casi nos lleva a la ruina.
porque nos hundió la economía y nos hundió el país. Pero es curioso que la izquierda hable de la dictadura franquista y no se fije en que, por ejemplo, Rodríguez Zapatero ahora mismo sea el representante de un dictador como Nicolás Maduro, que proviene de otra dictadura que está machacando a su pueblo, al pueblo venezolano, que antes fue Hugo Chávez, el comunista bolivariano, que dio un golpe de Estado para acceder al gobierno. Y perdón, como igual que la Segunda República, es que era legal. Pero la izquierda no dice nada de eso, solamente se fija en Franco. Mira, la ley de memoria histórica y otras leyes son leyes que intentan seguir manteniendo Franco vivo, resucitar a Franco. Por favor, Es decir, la izquierda necesita a Franco para seguir subsistiendo. Oiga, los españoles tienen problemas muy gordos en la actualidad que hay que solucionar. El paro juvenil del 40%, el desempleo, la temporalidad, los contratos basura, la sanidad, la justicia, la presión fiscal, la deuda pública, la inmigración ilegal y masiva, el independentismo. ¿Ustedes creen que podemos estar centrados en 1936? Antonio, te voy a hacer es una imposible. Pregunta, te voy a hacer una pregunta y permíteme que te tutee. Con respecto a esta ley que vos, no tú, sino vos, ha presentado o está presentando en el Parlamento de Andalucía, que además impide que, bueno, o invita a que esas personas que estén buscando, que están queriendo desenterrar sus muertos, lo hagan de modo individual, porque además algo que dice esa ley es que no se invierta desde las instituciones para poder desenterrar las cunetas. ¿Tú qué le dirías a una persona? ¿Has tenido alguna vez, y voy a apelar a la parte humana, ¿has tenido alguna vez la oportunidad de hablar con algunas de esas personas que vivieron la masacre de la carretera de Almería, que vieron cómo perdieron a sus hermanos y no lo volvieron a ver, que vieron cómo perdieron a sus padres y no lo volvieron a ver? ¿Qué les diría a esas personas? Oye, chicos, pasemos página, desde la casa de uno, desde que si a mí se me muere mi padre o se me muere mi madre, voy a tener la oportunidad de enterrarle y de llevarle flores. ¿Qué les dirías a esas personas? Y me dice que eso no es necesario de hacerlo. Estamos hablando, y te hablo desde la parte humana, Antonio, ¿qué les diría a esas personas? Te pregunto, ¿qué les diría? Porque yo, si presento esa ley en el Parlamento, no sería capaz de mirar a la cara a esas personas, francamente. No sería capaz de mirarlo a la cara. Le diría lo mismo. Le diría lo mismo, es decir, que está muy bien que quieran rescatar los restos de sus seres queridos. Igual que se lo diría... Pues ya está. Perdón, igual que se lo diría a las víctimas que están enterradas en fosas comunes en Paracuello del Jarama, que fueron asesinadas por la izquierda republicana, o los 8.000 religiosos que algunos de ellos violaban y asesinaban durante la guerra. Y para eso es necesario derogar una ley. Perdón, también le diría, entiendo que usted tenga que rescatar los restos, por supuesto, y hay que invertir, pero eso es una cosa, y la instrumentalización de Franco y la instrumentalización del franquismo es otra. Es decir, una cosa es rescatar fosas y rescatar restos, que me parece muy bien, y me parece que hay que invertir dinero ahí, y otra cosa es la instrumentalización. Eso no me parece bien. Estoy de acuerdo con el contenido de la Ley de Memoria Democrática, porque la Ley de Memoria Democrática recoge en su articulado ese tipo de medidas. Es decir, que se puedan rescatar a personas que han sido víctimas de la guerra civil, de un bando o bien de otro, y que se le pueda dar sepultura a esos restos. Entonces, estás coincidiendo con nosotros. Y esta nueva ley impide hacer independientemente de que España tiene una serie de problemas que tenemos que solucionar. Pero bueno, la legislación está para dar cobertura a esos problemas y para hacer justicia social. Bueno, ya hemos tocado el tema de la ley de la... La ley de Concordia era otro tema previsto, yo agradezco, lo habéis sacado. La hemos sacado así, por contextualizar un poco a los telespectadores. Se trata de una proposición de ley que el grupo de Vox ha presentado en el Parlamento contra el sectarismo, en sus propias palabras, de la Ley de Memoria Histórica. En definitiva, entre otros muchos puntos, porque es una proposición de ley amplia, pues se pide reconocer a todos los españoles independientemente del bando en el que combatieron, y dicen que tras 40 años de democracia es necesario, dicen, insisto, dejar la división de las víctimas. Bueno, hemos hablado ya de esa ley, y de esa ley pues nos vamos a otra ley. En esta ocasión a nivel nacional se trata de la conocida como la ley del solo sí es sí, lo que es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, una ley que ha aprobado
Recientemente el Gobierno de la Nación ha aprobado ese proyecto, de ley, exactamente, el proyecto de ley, entre otras cosas, pues regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y acaba con la distinción entre abuso y violación. Y agresión. Otra ley que, como bien antes apuntabais, tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de violencia de género. Y a Rosa, como la veo con ganas de hablar, pues vas a empezar. Mira que me duele la cabeza hoy. Empieza. Si nos permiten, un inciso y ahora el dejo a Rosa. Antonio, si hay normativa europea sobre violencia de género, violencia contra la mujer y violencia machista, es el Convenio de Estambul, del año 2011, que fue ratificado por España en el año 2014. De hecho, y al hilo, porque es por donde yo empecé. No, ningún problema. Es más, lo tenía aquí anotado para contestarle a Antonio en alusión a lo que habías comentado antes de que España... No pasa nada. Perdonadme los dos, pero no existe. El Convenio de Estambul es una serie de recomendaciones. Sí, es como el Convenio de Pekín. De hecho, esta ley... Eso no son leyes. Yo lo que digo es que en la Unión Europea no existe ley de violencia de género. Son todas leyes de violencia de pareja doméstica. En la Unión Europea, en Canadá, en Australia, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Esta ley de agresión sexual se pone en marcha, entre otras cosas, para adaptar su articulado al Convenio de Estambul. Es decir, una ley que de nuevo, además recoge también el sentir popular, ese sentir de sí es sí, siempre que durante mucho tiempo pues se proclamaba el no es no, pues ahora solamente sí es sí, cuando es sí, y además tiene como algo que a mí me parece muy interesante, que solamente ante la voluntad expresa pues es cuando digamos, se dice que hay consentimiento, ¿no? Esta ley además pues se puso muy en el candelero pues cuando todo el tema de la manada, con todo lo que pasó con la manada, que como bien sabemos la audiencia provincial pues consideró delito de abuso y no de agresión, y fue el Tribunal Superior el que rectificó, y sí por ahí consideró agresión aquello que hicieron con esta chica de la manada, ¿no? Por otro lado, a mí me parece una ley bastante buena, aunque como todas las leyes hay cosas que mejorar. Es una ley pues que además apuesta por la prevención, apuesta por la reparación de las víctimas, pone en marcha además unas redes de centros de emergencia de 24 horas para las víctimas de agresión sexual, atención a las víctimas también de agresión sexual psicológica. Es decir, creo que es una ley que está bastante completa, y además que incluye también a los niños y a las niñas víctimas de agresión sexual. Un inciso que tiene esta ley tiene que ver que hay un sector, que me refiero a las trabajadoras sexuales, a las mujeres que están en situación de prostitución, que quizás esta ley pueda, según dicen ellas, que yo creo que siempre es bueno escuchar a todo el mundo, y a estas mujeres pues se les escucha muy poco, y más allá de hablar de abolicionismo sí o abolicionismo no, que no es un debate en el que a mí me gusta entrar nunca, pero sí creo que es importante escuchar las voces de estas mujeres. Lo que es la tercería locativa, que estamos hablando de los lugares donde se ejerce la prostitución. Pues también digamos que se consideran como tercerías locativas pues las casas pues la mujer de mujeres que han sido prostitutas y que pues alquilan las casas pues para que otras mujeres puedan ejercer la prostitución, y eso pues incurriría también en un delito. ¿Qué pasa? Pues que esas mujeres están diciendo pues que le dejarían con las espaldas descubiertas. Yo en general creo que es una muy buena ley, que se ha avanzado ahí, pero que como siempre pues escucharía pues esas voces que nunca escuchamos, y en este caso pues estaríamos hablando de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y ya dejo también. Antonio González. Sí, yo iba a apuntar a algunos aspectos destacados que tenía de la ley, pero ya lo ha adelantado la compañera Rosa, ¿no? Es una iniciativa legislativa que se ha llevado a cabo por los Ministerios de Igualdad y de Justicia con el objetivo de garantizar esa protección integral del derecho a la libertad sexual y a la erradicación
de todas las violencias sexuales. Se deben llevar a cabo políticas efectivas, globales y coordinadas entre las diferentes administraciones públicas para garantizar que, en primer lugar, la prevención de este tipo de agresiones sexuales y, en segundo lugar, la sanción, y luego hablaré del sistema punitivo, la sanción de estas violencias, de estas violencias contra la libertad sexual. A mí lo que me gusta de esta ley fundamentalmente es que sitúa a la víctima en el epicentro de la protección, reforzando la sensibilización y los mecanismos de reparación y de acompañamiento, con una asistencia integral, ya lo apuntaba mi compañera Rosa, una asistencia jurídica, una asistencia psicológica, una asistencia sanitaria. Son mujeres que en muchos casos van a necesitar ayudas por parte del Servicio Público de Empleo Estatal para iniciar una nueva vida o soluciones habitacionales. Eso es muy importante. Y lo que es fundamental, el consentimiento positivo, el consentimiento expreso. Esto va a ser determinante y sobre lo que va a pivotar los delitos contra la libertad sexual. Y aquí vamos en la línea del Convenio de Estambul al que antes hemos hecho referencia. El silencio o la pasividad necesariamente no implican consentimiento. Que se lo digan a la víctima de la manada que la metieron en un portal en Pamplona con 5 hombres y claro, es que ella parecía que le gustaba, pero vamos a ver, la mujer no se atrevía a decir ni mu, porque a lo mejor estaba en juego su vida. Esto es una auténtica aberración y hay que ser muy beligerante con este tipo de comportamientos. Ya lo apuntaba también David, va a desaparecer la diferencia entre abuso y agresión sexual, entre lo que era estupro y violación, porque toda conducta sexual realizada sin consentimiento se va a considerar agresión. Y ahora me quería detener un segundo en el sistema punitivo, que va a ser progresivo y proporcional. Esto no significa o no implica una exacerbación de las penas en relación a estos delitos contra la libertad sexual, tampoco implica una rebaja, sino que el sistema va a ser proporcional. Pongo un ejemplo. En caso de tocamientos sorpresivos de un desconocido en la vía pública, la pena va a ser de multa y puede llegar hasta 1 año de prisión. Ahora, si estamos hablando de violaciones graves con un carácter vejatorio, humillante hacia la víctima, el caso que hemos puesto de las manadas, ¿no? Violaciones múltiples, aquí la pena de prisión puede llegar hasta los 15 años. Entonces se debe actuar sobre la prevención para evitar que este tipo de conductas contra la libertad sexual se produzca, pero también un sistema punitivo proporcional y contundente contra esos violadores. Qué alegría me da escuchar un hombre hablar de esa manera. Antonio Videla, adelante. Sí. Bueno, considerando de que siempre es bueno de que se estudie una serie de normas, una serie de reglas para impedir que se cometan delitos, ¿no? Y de índole sexual, como no puede ser de otra manera, pues siempre es bueno. Ahora, yo creo que es un nuevo disparate jurídico lo que se está cometiendo con esta ley del solo sí es sí. De momento, la vicepresidenta o la ex vicepresidenta Carmen Calvo estaba en contra de la tramitación de esta ley. Y en segundo lugar, hay 2 dictámenes en contra, uno del Consejo de Estado y otro del Consejo General del Poder Judicial, basándose en determinadas premisas, porque la cuestión problemática, se establece una serie de cuestiones problemáticas, una de ellas es el desplazamiento de la carga probatoria, es decir, la persona que es acusada de haber cometido una determinada agresión porque no ha habido consentimiento, tiene que demostrar que el consentimiento no fue expreso, que no hubo un consentimiento. Y eso es extremadamente difícil, extremadamente difícil. Por tanto, la cuestión no es conceptual, ¿qué es el consentimiento?, sino probatoria. ¿Cómo se prueba que ha habido consentimiento o no? Porque se produce lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Curiosamente, como en la ley que hemos estado hablando, en violencia de género, hay también una inversión de la carga de la prueba, lo que no se conoce en la Unión Europea. No hay ninguna legislación con inversión de la carga de la prueba. Es decir, es la persona que es acusada la que tiene que demostrar su inocencia. Por tanto, lo que hay es una presunción de culpabilidad y una presunción de veracidad en la parte acusadora. Con lo cual eso es muy problemático y muy peligroso. Luego también hay otra serie de cuestiones, como por ejemplo, de que la persona que haga un abuso, una agresión, bueno, un abuso, dice, si me van a castigar por lo mismo, pues hago un poquito más, hago una agresión. A fin de cuentas,
la ley me va a castigar por la agresión. Y luego también con el tema de la severidad de la pena, ¿no? Es decir, a lo mejor una conducta que no ha sido tan grave se va a castigar con una pena muy superior. Y luego también no hay que perder de vista, igual que con el tema de la violencia de género, que es posible que haya un aumento de denuncias falsas, ¿eh? Y aquí, bueno, los contertulios, ¿no? Pueden los contertulios entrar, están si pidiendo quieren, ya la palabra, pero tema- va a terminar, termina su sí, intervención sí, sí, Antonio, cuando Rosa, por termine favor, sí, y sí, después sí, Rosa sí, y sí, Antonio yo- González contestan. El sí. aumento de las denuncias falsas, porque evidentemente si una persona cree que algo le han hecho, porque no sabemos exactamente qué es lo que se va a pretender, ¿no? Sancionar, pero una conducta muy leve puede hacer que aumente esas denuncias falsas, como por ejemplo existen en el tema de violencia de género. Si queréis ahora pues entramos Pues sí, a hablar de ello. A mí me parece un avance súper importante el que... Ha terminado, ¿verdad, Sí, Antonio? ha terminado, ¿no? Venga, Sí, por eso he Rosa, entrado adelante, yo, sí, vamos. sí. Sí, si no, tú me dices, Rosa, que estoy hablando y yo intento callarme. Que... Intento. No, bueno, sí, no, No, me perdón, callo. adelante, Que a mí me parece un avance importante que el que se tenga que defender sea el acusado de una violación o de una agresión sexual. Hasta ahora, desafortunadamente, las que no hemos tenido que defender después de ser violadas o después de ser agredidas sexualmente hemos sido las mujeres. Y no hemos tenido que defender hasta tal punto de que nos han violado porque hemos llevado una falda corta. Se nos ha puesto en cuestión todo aquello que hemos... Y no lo ha puesto en cuestión la misma justicia. Y ahí está, es que tenemos un ejemplo muy actual, que es el mismo, lo ponemos siempre como ejemplo, el de la manada. Oye, a una chica de 18 años la violan 4 tíos y encima, pues es ella la que se tiene que estar defendiendo de esa violación. Oye, que el que esté acusado de una agresión se tenga que defender me parece pues un avance muy importante. Luego otra cosa también muy importantísima en la ley es que se pide que haya formación dentro de los agentes que llevan a cabo los procesos judiciales. También se pide de que sean los juzgados de género los que lleven a cabo este tipo de procesos. Creo que ha habido un buen avance ahí. Y luego, dices tú, casos más graves y menos graves. Oye, ¿qué defines tú por un caso de menos grave? Porque a mí como mujer, que yo vaya en un autobús y sufra un tocamiento, pues francamente no me gusta, me siento agredida. Entonces, ¿qué defines tú por un caso de grave? Evidentemente hay casos muy graves y casos un poquito menos graves, pero oye, la agresión sexual te aseguro que como mujer la vivimos siempre de forma muy grave y que estamos muy hartas de tener que defendernos ante la justicia cuando se nos viola y cuando se nos agrede. Ahora, pues que se defiendan ante la justicia los que cometan los delitos. Y sobre las denuncias falsas, Antonio, Sí. Y eso son datos que están en el Ministerio del Interior, son datos que están en el Ministerio del Exterior hasta cuando ha gobernado el Partido Popular, un 0,0000001 una denuncia falsa. Por supuesto que hay denuncias falsas, pero no es relevante las denuncias falsas como para poner la denuncia falsa en el centro del debate. Videla, le pido brevedad por alusiones y después vamos con Antonio González. Breve, por favor. Quería contestarle a Rosa que las premisas que yo he dicho no es que las diga yo, es el informe del Consejo General del Poder Judicial a que él ha recogido. Como por ejemplo, que no están de acuerdo en que haya una especialización de los órganos jurisdiccionales en tema de la ley del consentimiento sexual. No están de acuerdo. Consejo General del Poder Judicial. No es una opinión mía, es un dictamen de expertos. Yo entiendo, Antonio, que si tú la dices porque haces tuya eso que dice el Consejo Judicial. Lo entiendo porque a mí no se me ocurriría decirlo. Sí. Yo estaría espantada estoy espantada de esas declaraciones del Consejo Judicial. Evidentemente las hago mías, claro, pero que digo que no son mías, claro. que yo las he recogido del dictamen del Consejo del Poder Judicial. Y perdón, en cuanto... Y escuchamos a Antonio González, por favor. Quería decir una cosa en cuanto al tema de las denuncias falsas. Las denuncias falsas, de nuevo, no es que lo diga yo. No, si están, es que están la en el Ministerio existencia del de Interior. denuncias falsas Existen todos los lo campos. dice el mismo ministro de Justicia que promulgó la ley de violencia de género, Fernández Aguilar. Cuando a él lo denunciaron por violencia de género, ¿sabe lo que dijo? Que era una denuncia falsa. Ah, mira. Claro. La Se dio ponía dentro cuenta. de cero.
Antonio. El planteamiento que el compañero Antonio, el planteamiento jurídico que ha formulado, la verdad es que no se sostiene. Estamos en un Estado de Derecho, afortunadamente, y como tú propugnas la inversión de la carga de la prueba, no se sostiene. Aquí prima la presunción de inocencia. Mira, te leo. El derecho de presunción de inocencia corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente hasta que una sentencia firme, condenatoria, establezca la pena correspondiente. Y eso viene recogido en el artículo 24 de nuestra Constitución. Es decir, no te puedes amparar en denuncias falsas, porque denuncias falsas también va a haber en estafas, en robos, en asesinatos, en homicidios, y para eso nuestro Código Penal ya tiene un tipo concreto, un tipo delictivo concreto, que es el delito de denuncia y acusación falsas, y para eso están los resortes del Estado de Derecho, lo mismo que hay que perseguir los delitos contra la libertad sexual, pero hay que ponerse del lado de las víctimas y amparar a las víctimas, no por una hipotética denuncia falsa, dejar de amparar a mujeres que pueden sufrir agresión sexual. Entonces, muy importante la prevención y muy importante el carácter punitivo, y que eso vaya calando de que no se puede agredir sexualmente a las mujeres. Ni a los hombres, ni a los niños, ni a los ancianos, niños, por ni supuesto. a los gays, ni a nadie. Pero es que las agresiones... Hombre, es que, vamos a ver, el derecho a la libertad sexual compete y afecta a todos los ciudadanos, niños y adultos, hombres y mujeres. Pero no olvides de que la mayoría de las víctimas... Vamos a ver, ¿cuántas agresiones sexuales hay a hombres y cuántas se producen en mujeres? Muchísimas. No, pues precisamente los menores que están desamparados, hay que ser muy beligerantes con ese tipo de comportamientos y de abusos a menores. Y además es que hay tipos agravados cuando las víctimas son menores, afortunadamente. Y la inversión de la carga de la prueba está presente en esta ley, como también está presente en la ley de violencia de género. Simplemente hay que leerse los documentos científicos. Pero entonces, ¿a ti te parece bien el caso de La Manada, de una chica que la meten en un portal de la ciudad de Pamplona con cuatro, y por qué no dijo no? Porque no se atrevía a enfrentarse, porque a lo mejor pensaba que su vida corría peligro, y estaba ahí ella en una actitud pasiva, esperando que ya pasara esa pesadilla para ella? Entonces ahora, como no dijo que no, estos cuatro se van de rosita. Venga, hombre, es que eso no puede ser. Es que una sociedad avanzada no puede permitir ese tipo de comportamientos vejatorios. Perdonad un momento, es que vosotros solamente os estáis refiriendo a la manada de los Sanfermines. Es que ha habido muchas más manadas en España. De Badalona, y no escucho hablar de esas manadas. Y, por ejemplo, la manada que acaba de asesinar a Samuel, ¿qué pasa con esa manada? Esa manada perfectamente podría haber salido de la casa y haber violado hablar de esa manada, hablar de esas Vamos a hablar en un par de minutillos que nos quedan de ese asunto, si os parece, del asesinato de Samuel. Ya saben que la jueza ha enviado a 3 de los 4 detenidos, los ha enviado a prisión, y además ya se ha conocido pues su identidad, ¿no? El principal agresor es un brasileño junto a su novia, y también el conocido como Jumba, cercano a los Riazor Blues, un grupo de hooligan del Deportivo de La Coruña. Un asesinato que en principio se comenzó pues acusando a la extrema derecha, después al final ha terminado acusándose a la extrema izquierda. No sé si lo veis un asunto político, como lo veis rápidamente. Eso sí, os pido un minuto, porque antes de finalizar queremos ver un vídeo con la verdadera razón por la que Víctor deja esta tertulia. Así que empezamos por Videra ahora, continuamos así, vamos finalizando. Lo que sí te pido, por favor, Antonio, un minutito para poder tratar el asunto. Hombre, un minuto es difícil de hablar de un caso tan penoso y tan lamentable. Hay algo bueno en este caso, y es la ayuda que le prestó un ciudadano negro, un ciudadano senegalés, que fue el único que le ayudó. Por allí pasaban muchísimos españoles y nadie le auxilió. Por tanto, habría que hacer un monumento a ese chico que intentó mediar en la pelea para que no lo mataran. Yo creo que evidentemente es un caso que se ha politizado, se ha instrumentalizado. ¿Para qué? Para hacer ver a la gente que es una agresión homófoba. Y yo creo que esto es un retroceso muy importante a nivel de ciencia, porque evidentemente España está centrada en si ese chico es gay y si lo han atacado por es gay. A mí me interesa, evidentemente, pero me interesa también estudiar a los agresores. Es decir, Antonio, ¿por qué lo han agredido? ¿Por qué lo han agredido? Perdón, ¿por qué lo han agredido en manada? ¿Por qué había una mujer
alentando a los asesinos? ¿Por qué en vez de herirlo fueron a matarlo? ¿Qué hay detrás de esa violencia? ¿Qué pasa con los valores? Y nos estamos centrando en la homofobia y estamos perdiendo de vista otros si factores queréis retomamos muy el importantes. debate en otra tertulia, pero escuchamos rápidamente a 30 Rosa segundos. y Antonio. Solamente Sí, por voy a favor. decir, fue conmocionante, esta sociedad tiene que revisar qué es lo que está escuchando y nadie, absolutamente nadie, debería de morir y que la última palabra que escuchara, con perdón de los telespectadores, fuese maricón. Porque todo el mundo tiene derecho de amar y sentir como bien le dé la gana. Punto. Antonio. Mira, Antonio, solo voy a coincidir contigo en una cosa, de que hay que hacerle un homenaje a ese ciudadano senegalés de 38 años que acudió en ayuda de la víctima, y coincido plenamente con Rosa. Es un asesinato cruel, vil, y porque lo vieron con un móvil que estaba realizando una videollamada, que no estaba grabando a estos pandilleros, empezaron a increparle maricón y que le den una paliza que acabe con la vida. ¿Por qué? Porque tener otra orientación sexual, esto es un delito de odio, y este tipo de comportamientos no tienen cabida en una sociedad avanzada como es la española. Me perdonáis a los telespectadores también, porque yo sé que es un tema que tiene muchísimo debate, pero bueno, hasta aquí es el tiempo que tenemos, porque antes quiero que veáis un vídeo y ahí está el verdadero motivo o la verdadera razón por la que nuestro compañero Víctor deja esta tertulia de Málaga TV. Bueno, este es un vídeo de despedida porque estoy muy disgustado con la tertulia de PTV. Mis compañeros, el Liberado Sindical y la de Podemos, no me han dejado seguir, me odian. A ver, con Víctor, todo no, su material. no, No me dejan hablar, no me dejan hablar. Bueno, nos quitamos la capa para decir que vamos a echar de menos a Víctor. Que ha sido un año magnífico que hemos debatido, pero al final aquí estamos. Íntimos amigos. Me lo he ganado, se han afiliado a Vox. No. Bueno, que eso, que a pesar de todo, lo importante somos las personas, así que te echaremos de menos, Víctor. Un placer estar con ellos dos, un placer. Y contigo, David. Y contigo, David. Aquí tenemos la tarta de despedida de Víctor para celebrar su despedida. Pero vamos a ver, Que se la quería comer, que se la quería comer solo, que no puede ser, que es para todos. Bueno, un buen rato sin duda que echamos entre amigos, porque al fin y al cabo, cada uno con su diferente opinión, pues nos convertimos en amigos. Me dicen los compañeros que tenemos una llamada, aunque quedan ya pocos minutos, pero bueno, la atendemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Pues mira, soy yo, Víctor Cabrera. Víctor Cabrera. Si Rosa me da tiempo y me deja hablar unos minutillos, me gustaría decir dos o tres cosillas. Estoy pensando. Pues venga, Víctor, la palabra es tuya. Adelante. Nada, rápido. Mira, quiero felicitar a PTV por tres motivos. Uno, por dar voz a todos los partidos políticos, todas las ideologías, que eso es fantástico, eso es un ejercicio de democracia fenomenal. Ojalá hubieran más canales como PTV. En segundo lugar, me gustaría también felicitarlo por darle voz a los malagueños, a todos los malagueños que pueden llamar ahí y expresar también sus opiniones, que eso es fantástico. Y en tercer lugar, me gustaría felicitarte a ti, David, que eres un gran profesional. Gracias, y que no solamente estás tú, que eres la cara visible de PTV, sino que detrás de ti hay un pedazo de equipo, como son los cámaras Alejandro y Pablo, que les mando un fuerte abrazo. Y bueno, te están saludando, Marta, Víctor, te están saludando. A Blanca y toda la gente que hay por ahí, que ellos saben quiénes son. Pues Víctor, muchísimas gracias por abrazo, llamarnos. Víctor. Y aquí tienes tu sitio, siempre que quieras volver. Y mucha suerte, Víctor, en esta Bueno, nueva etapa. y un fuerte abrazo a Antonio, evidentemente, a Antonio González y a Rosa, que han sido mis dos contrincantes, que son dos pesos pesados. Y bueno, un abrazo para todo el mundo y os deseo mucha suerte. Un abrazo grande, Víctor. Muchísimas para ti, gracias, que te vaya Víctor. todo muy bien. Ya nos vamos Gracias viendo. por llamarnos. Te mandamos un beso. Gracias a todos ustedes. Antonio Videra, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Abusaremos más de ti en esta tertulia y volveremos a contar contigo si es de tu agrado. Rosa Galindo, gracias de nuevo. Y Antonio González, gracias también por acompañarnos un mes más. A todos ustedes también, pues ya lo saben, muchísimas gracias y como es habitual, pues les despido con
con una recomendación. En esta ocasión les voy a recomendar que no se pierdan el mejor cine de verano que el canal TNT nos tiene para sorprendernos las noches de los miércoles de julio y de agosto. Alegra esa cara. Ya está aquí el mejor momento del año. Las vacaciones de verano marca TNT. ¡Vamos a desmadrarnos! Diversión desenfrenada para todas las edades. ¡Yupi! ¡Preparaos porque soy el rey de la diversión familiar! Especial Cine de Verano TNT. Todos los lunes de julio y agosto, a partir de las 10:05 en TNT.